came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Loren Larson, David Watts, Joseph Larson, David Smith, John Rosenstern, David Borg y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. ¿Tienen campañas próximas o no, hermanos? Sí, señor Charlie y yo vamos a comenzar este sábado a las 6 de la tarde en Kinston, Arkansas, el domingo a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Russell y Kim Merriman son los pastores Way of the Cross Church, localizado en noroeste de Arkansas, oeste de Memphis y al este de Little Rock. Si está ahí, nos gustaría tenerlos. Estamos esperando de que Dios haga grandes cosas. Del 22 al 24. Disculpe, disculpe, lo interrumpí, pero continúe. Del 22 al 24 vamos a estar en Hayden, Alabama con Dallas y Kim Smith. Viernes a las 7 de la noche, 6 de la tarde. Y el domingo a las 10 de la mañana. Este es norte de Birmingham. Si está en esta área, esté con nosotros. ¿Y John? Sí, señor. Vamos a ir al área de las cataratas de Niagara en Grand Island, Nueva York. Cross River Road Tabernacle. Vamos a tener una conferencia de profecía bíblica. Viernes a las 7, sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Y, vamos a tener invitados especiales para que canten. Voy a tener que invitar porque el 8 de abril hay un gran eclipse y 1 millón de personas van a estar ahí. ¿Cómo? ¿Dice que más de 1 millón de personas para qué? Están estimando que más de 1 millón de personas van a estar en el área de las cataratas de Niagara. Por el 8 de abril va a haber un eclipse y vamos a tener una conferencia de profecía bíblica. Hay cosas que van a suceder. Vamos a tratar con eso. Vamos a tener un buen tiempo en el Señor. Sí, yo les animo a que vayan a visitar la campaña. David. Sí, señor. Vamos a tener varias en esta semana. Jueves 7 al 10. Walter y yo vamos a estar en Wichita, Kansas, en Berean Assembly. Los servicios comienzan el viernes hasta el domingo. Marta va a estar conmigo el jueves y el viernes y yo voy a estar ahí hasta el domingo y después del 22 al 24 vamos a estar en Lakeside Church en Jacksonville. Es en Jacksonville, Carolina del Norte. Viernes a las 7, sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10:30. Está cerca de Winston-Salem en Greensboro. Así que si está en esa área, lo esperamos. Excelente. Lauren. Nada que anunciar. Dr. Watts. Sí, señor. El domingo 24 de marzo voy a estar en Magnolia, Texas, en Living Waters Church. Servicio del domingo con el pastor Michael Colston. Pueden ver el número en pantalla ahí mismo, así que estamos esperando regresar a esa área de Houston. Y también quiero decirles que el próximo día, el 25, comenzaremos la sesión pre-campaña para esta campaña de resurrección. Así que se pueden llegar el lunes y el martes. Comenzaremos en la tarde con el hermano Muzzerall y después continuaremos hasta el miércoles en la tarde. Si solo pueden llegar al servicio del miércoles, vengan. Va a ser maravilloso este año. Pero pueden ver ahí el itinerario en pantalla. Si pueden venir antes, vamos a tener sesiones pre-campaña de enseñanza en el auditorio Crossfire. El hermano Mike, David Smith, su servidor, el Dr. Dupree, Sean Murphy y varios otros, Jonathan Steele, todos van a estar compartiendo durante esos tiempos. Así que todo ese itinerario está en jsmcampmeeting.org. Joseph. Sí, señor, esta semana comenzando el jueves a las 7 p.m., jueves y viernes, nada más, 2 servicios en Grand Carolina del Norte, Full Gospel Tabernacle. Si están cerca, vengan y acompáñenos esta semana. Quiero agradecerles una vez más por su ayuda en el maratón de marzo.
Realmente fue un total de 45,810 Biblias y damos gracias a Dios por eso y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre cada uno de ustedes. Vamos a comenzar en el versículo 6, en el capítulo 5 de Efesios, ¿correcto, Dave? Sí, señor. Bien, vamos al versículo 7. Nadie os engañe con palabras vanas, Nunca abandonando la cruz. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Solo la cruz detiene la ira de Dios. No seáis pues participantes con ellos. Nunca abandone la cruz, no importa cuán importantes sean las otras cosas. Alguien dice, bueno, es que usted exagera esa cruz. ¿Cómo se puede hacer algo así? ¿Cómo pueden hacer demasiado de la cruz? Cuando lee la Biblia, todo lo que se conecta a la cruz, la sangre, el calvario, los sacrificios en el Antiguo Testamento y la cruz, el Nuevo, etcétera, etcétera, yo realmente pensaría que usted entiende que el Espíritu Santo lo hace porque realmente no hay otra avenida de victoria, simplemente. No hay otra avenida de vida, no hay otra avenida para la vida. Si no hubiese sido por la cruz, no hubiésemos podido nacer de nuevo. No podríamos ser salvos o ser bautizados con el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Todo por lo que Jesús hizo en la cruz. El precio que Él pagó, lo que Él sufrió, para que nosotros podamos caminar en victoria. Y es la voluntad de Dios que cada hijo de Dios sea victorioso. Sobre el mundo, la carne y el diablo. Esa es una frase que los padres fundadores me cuentan hicieron tanto tiempo atrás. El mundo, la carne y el diablo. Ese es el mayor problema. La solución para ello es Jesucristo y este crucificado, y es la única solución. No hay varias soluciones, solamente hay una. Lo que Jesucristo hizo, Él derrotó todo poder de las tinieblas en la cruz y Él expió todo pecado. Gracias a Dios que eso borró completamente el lienzo. La página quedó en blanco. Cuando Él se entregó a sí mismo como sacrificio en aquella cruz, eso abrió la puerta para las riquezas de Dios. Abrió las puertas para la victoria. Algunos de ustedes han estado luchando con un problema en sus vidas durante algunos de ustedes tal vez años. Tal vez ha sido la nicotina. Tal vez es la inmoralidad de alguna naturaleza. Tal vez es el alcohol. Tal vez son las drogas. Tal vez es la envidia, la malicia, la avaricia, la concupiscencia. Son estas cosas que hacen que el Hijo de Dios decaiga y usted trata de tener victoria y no ha podido hacerlo. Si usted pone su fe en Cristo exclusivamente y lo que Él hizo en la cruz, y la mantiene su fe en Cristo exclusivamente y lo que Él hizo en la cruz, entonces yo lo digo una y otra vez, Señor, mi fe está en ti, lo que nosotros pagamos en la cruz, lo que nosotros hicimos en la cruz, perdón. Lo que tú hiciste en la cruz, perdón. Si usted, digamos, yo voy a correr 2 millas al día, eso me va a dar victoria sobre el pecado. Un hombre dijo que si hacía 50 pechadas, ¿verdad, Sí, Lauren? 50, pero si eso no funcionaba, entonces sentadillas debían seguir. Y si no funciona eso, entonces... Usted ya eliminó a muchos cristianos con eso. Sí. No lo quería decir, pero estás Sí, en lo gracias, cierto. se lo agradezco. Pero allí es donde está su fe. Su fe está envuelta en eso. Si hace esas cosas, pues tendrá victoria. Muchas cosas absurdas que se puedan imaginar. Y esta persona lo puso en un comentario bíblico, esa posición. Y en un estudio bíblico, en la parte de atrás, en las notas, así es como usted iba a tener la victoria sobre la carne. Hermano Swagger,
El nuevo pacto está diseñado para darnos victoria a través de poder sobrenatural, no a través de ninguna obra o medio personal. Sí tenemos una responsabilidad, y usted ya lo ha dicho. Nuestra responsabilidad es la responsabilidad de la fe, y la fe tiene que estar centrada en Cristo, en quien Él es y lo que Él ha hecho. Cuando el Espíritu Santo reconoce que estamos siendo siervos de lo que Cristo ha hecho, Él viene a nuestra ayuda y lleva a cabo la obra que Así usted y es, yo así jamás es. podremos hacer. Entonces, la manera y el medio sobrenatural del nuevo pacto tiene que entenderse y aceptado. Y usted permite que eso pues avance en su espíritu, su corazón 24 horas al día. Y eso trae bendición sin paralelos, victoria sin paralelos. Y, y esa es la única venida de la victoria, no hay otra. Sí, el versículo 6 nos habla y ya hicimos un poco de diligencia sobre este versículo ayer, pero habla de no ser engañados. Y Pablo nos advierte de que los cristianos a menudo eran engañados por lo que era bueno. ¿Y cuáles son las palabras vanas de las que Pablo está hablando Bueno, acá? una vez más, son vacías, palabras sin significado porque no tenían poder en ellas. Las instrucciones dadas, por ejemplo, si nosotros pensamos que practicar disciplinas bíblicas o actividades cristianas bíblicas está mal, no es lo que estamos enseñando ni diciendo. Nosotros creemos que la gente necesita desarrollar una vida de oración. La Biblia nos dice que tenemos que estudiar y mostrarnos aprobados ante Dios y tenemos que escudriñar la Biblia. Disculpa, antes de llegar al estudio en esta mañana, como lo hago cada mañana, voy a la oficina a buscar el rostro del Señor y pedir su ayuda, su dirección, su empoderamiento para la programación el día de hoy. Yo hago eso todos los días, así que no estamos hablando de una posición opuesta a la Correcto, no oración. estamos eliminando las obras de esta situación. Pero la victoria no será mía porque yo haga eso. Correcto. Y solo lo estoy añadiendo al pensamiento. Las obras buenas siempre son el producto de una fe correcta y apropiada. Cuando entendemos cómo Dios obra, el Espíritu Santo literalmente, sobrenaturalmente nos ayudará a llevar a cabo cosas como la separación, consagración, dedicación, obediencia. Hay muchos cristianos el día de hoy que porque no entienden la necesidad del objeto correcto de fe, están tratando de hacer esas cosas bajo sus fuerzas y su voluntad. Sienten que es su responsabilidad junto con la actividad bíblica. Y eso simplemente produce a un cristiano que se cansa porque no estamos operando desde la fuente sobrenatural que Dios ha suplido. Esa palabra engañar es apateo en el griego y tiene la idea de mentir, diluir o engañar. Cuando pensamos eso, cuando tomamos algo de su fuente original y usted lo diluye, entonces cuando usted está engañado, hay elementos que le atrae, que tal vez suenan atractivos. Usted es atraído a eso, pero la realidad es que le va a enseñar. Sí, Y amén. disculpa, John, ¿será posible que la razón por la cual una persona es engañada es porque hay algo en ese corazón que está mal? Es lo que Jeremías dice, que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Nosotros debemos entender que cualquier cosa que venga y que diluya o minimice la cruz de Jesucristo, miren, Jesucristo dijo en el Mateo 24, dijo con respecto a su venida, le preguntaron cuáles serán las señales de su venida y él dijo, mirad que nadie os engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy Cristo y engañarán a muchos. Sonará muy cristiano. Permítame regresar con el ejemplo de la vida con el propósito o la mentira con propósito o a propósito. No, no es una vida, sino es una mentira. Bueno, Viktor Frankl, que inventó la idea de el propósito en la vida, es o fue un judío que sufrió en el holocausto. Ahora no minimizamos su sufrimiento, pero conoció a Cristo, no. Y tristemente cuando sí murió físicamente sin el conocimiento de Jesucristo, él murió no salvo. No porque era judío y no porque es judío, sino porque porque no recibió a Jesucristo. Este doctor Franklin se llegó a ser muy bien conocido y creó algo llamado terapia logos, un tipo de psicología de Freud practicada después de la Segunda Guerra Mundial.
Warren fue introducido a él o fue presentado a sus escritos y lo cita bastante. Entonces, la mezcla de la psicología y la mezcla de ser dirigido por el propósito, porque en el descubrimiento del doctor, de acuerdo a su conocimiento, la gente sobrevivió al holocausto porque tenía un propósito en su vida. No porque su fe estaba en Dios, ni porque su fe estaba en Jesucristo y él crucificado, sino porque encontraron un propósito para vivir. Entonces uno mezcla todo esto en una batidora y le pone terminología cristiana y así es como llegó a ser concebida la vida con propósito. ¿Por qué soy fuerte? Porque el engaño puede entrar de diferentes maneras. Nos engañamos nosotros mismos, como diría Loren, por las obras que hacemos. Pero todos estos movimientos son concebidos y traen a la gente a hacer algún tipo de obras. ¿Hay algo en eso que sea bíblico? No, señor, pero porque utilizan terminología o tal vez partes de todo esto sea bíblico, la realidad es que la levadura leuda toda la masa y toda la masa se ha destruido. Y eso es lo que le ha sucedido a la iglesia. Estamos removidos. Los misiólogos que comenzó a utilizarse este término en los 60s comenzó a enfocarse en el crecimiento de la iglesia, mientras también se enfocaban en la salud de la iglesia, todo enfocado en números, dinero y tener más oportunidad en la comunidad, entre comillas, no el corazón de las almas salvas y la liberación del poder del pecado. El énfasis el énfasis se enfocó en la iglesia como institución, no como organismo. Las denominaciones ya habían caído en esto, por eso es que fueron seducidas a aceptar esto en los últimos 30 años. Pero en mis estudios, hermano Swagger, todo se trata de las obras. Todo se trata de hacer que la gente piense que está recibiendo algo de Dios por lo que ellos hacen. Y ese es el peligro, porque el corazón puede ser engañado fácilmente. Yo hago cosas buenas, estoy haciendo obras comunitarias y cosas para ayudarle a la gente. Y no estamos minimizando algunas de esas cosas que se están haciendo. Pero la gente que pone su fe en las obras que están haciendo no reciben la gracia que necesitan para vivir en victoria. La gracia que necesitan para ganar otras almas al Señor Jesucristo. Entonces, en esencia, el humanitarismo se ha convertido en un mantra, pero no salva a nadie. El campo misionero se enfoca en la ayuda humanitaria. Los Estados Unidos está siendo criticado por no proveer ayuda humanitaria a otras partes del mundo. La realidad es que somos llamados a enviar el Evangelio, somos llamados a predicar el Evangelio y a aquellos en la iglesia. Esa es la prioridad, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Una de las cosas que una vez más, volviendo a lo que dijo el hermano Schrager, la pregunta y que ya se ha estado contestando, hay un deseo en el corazón humano, especialmente en el individuo que es Claro, salvo, de hacer bien. de agradar a Dios, ¿no? Y yo creo que cuando maestros y predicadores dicen, bueno, usted puede agradar a Dios y nos dan entonces una nueva alternativa, una nueva labor, un nuevo ejercicio que llevar a cabo, hay algo en el corazón humano que dice, yo puedo hacer eso y agradar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradarle. Y la fe es la esencia de lo que agrada a Dios. Y la fe siempre tiene que estar centrada en Cristo y lo que Él ha hecho. Y entonces, eso es lo que está en el corazón de la humanidad. Oh, yo puedo lograr esto por mí mismo. Y no podemos. Tenemos que reconocer eso. El hermano Masbach ayer contó realmente un ejemplo muy excelente del Señor cuando le enseñó este principio. Él dijo, y yo lo voy a repetir un poco acá, rápidamente, él estaba diciendo que él tuvo COVID al punto donde él estaba en una habitación por sí solo, en una máquina, un respirador, y no podía hacer nada. En ese momento el Señor le dijo, ahora, en este momento, te puedo usar mejor de lo que jamás te usé anteriormente, porque llegó a un punto donde no podía ser nada más que ser una vasija donde el Señor pudiese fluir, a menos de que nosotros muramos a nosotros mismos, muramos a ese deseo en nosotros de tratar de agradar a Dios a través de las obras, el nuevo pacto no va a funcionar para nosotros. Estamos hablando de fe y es interesante que en el Antiguo Testamento solamente se ve la palabra fe 2 veces. 2 veces se ve esa palabra. Ahora, eso no significa que no tenían que vivir por fe hacia Dios, fe en el venidero Mesías, pero es interesante que en el Nuevo Testamento se ve la palabra fe 240 y tantas veces. Entonces el Sí, punto es wow. que cuando la palabra de Dios dice la palabra fe,
se refiere Mm. a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Y Así eso es la fe. Así es. Eso es la fe. Cuando Pablo diría cosas como, yo vivo por la fe del Hijo de Dios, él en esencia estaba diciendo que yo vivo de acuerdo a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así Entonces, es. cada vez que se ve esa palabra fe, se refiere a Cristo, y quién Él es y lo que Él hizo en la cruz. Por la cruz, así es como nosotros encontramos nuestro propósito. Nuestro propósito no es, vamos a decir, ser el mejor, esto o aquello, o encontrar el campeón que está en nosotros, o vivir una vida de prosperidad, una vida de, bueno, de todas estas cosas que la gente promueve. Yo clasifico eso como las palabras vanas, pero cuando nosotros miramos un propósito, el propósito es siempre glorificar a Dios, siempre es agradar a Dios, y por la cruz sí tenemos un propósito, pero ese propósito es someternos a Él, a su voluntad para nuestras vidas, como dijo el hermano Larson, morir a nosotros mismos, nuestras propias ambiciones, deseos, permitir que Él nos use. Mi temor, se lo digo de esa manera, en estos versículos 6 y volviendo al 5, ya lo trataron el día de ayer. El versículo 6 dice que todas estas cosas, cuando dice una persona inmunda, idólatra, ninguna de esas personas van a tener una herencia en el reino de Dios. Y en el versículo 6, nadie os engañe. Yo lo que temo y lo que veo en la iglesia hoy día es, vamos a decir, como disminuir las cosas mencionadas en el versículo 5 como que no son importantes, porque es un juicio bastante importante que se impone sobre el inmundo, el avaro, etcétera, el fornicario, todo lo citado aquí, el idólatra. Entonces mi temor es que una de esas palabras vanas que se están usando, esas cosas que apartan a las personas de la cruz, es disminuir la importancia de estas cosas y cómo permiten que esto fluya en la vida de una persona y van a destruir su fe de esa manera, va a causar que ellos se aparten. Entonces, la única respuesta para vencer estos temas que él cita en el versículo 6 es tener nuestra fe en la cruz, tener nuestra fe en la obra terminada, ¿no? Es algo muy serio lo que vimos aquí. Estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano David. Creo que todo lo que se ha dicho es verdad. Pero si recordamos, Efesios no es una epístola que trate con la falsa doctrina. Mm. Aunque todo lo que se ha dicho es verdad, creo que el engaño en el contexto que se está tratando, recordemos que Pablo ya ha presentado el Evangelio y ya ha dado la verdad en los primeros 3 capítulos. Entonces, el engaño es ¿cuáles son las implicaciones de esta doctrina? Queriendo decir que si puedo regresar a Primera de Corintios en ese 6º capítulo, y hablé de esto el otro día, no quiero repetirme otra vez, pero cuando él usa esta misma idea, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, idólatras, eh, afeminados, o los que se echan con varones borrachos, etcétera, etcétera. Dice, pero eso erais algunos de vosotros. El punto es de que ese no es el único momento en el capítulo 6 en el que Pablo está tratando con cierto problema agudo. ¿Y cuál es ese? El problema es que, como en la primera ilustración, estaban asociándose o estaban tomando a otros santos ante el mundo a lo largo de todo esto, en las cortes. Y el mismo argumento con respecto a esto de Pablo es lo segundo, es igual que el segundo. Lo primero fue que no entienden el peso de lo que han recibido, la diferencia entre ustedes y el mundo. Y el punto es que el engaño llega cuando los cristianos subestiman lo que la cruz ha producido para ellos. Sí, Así es es. engaño con respecto a la falsa doctrina, pero el engaño es, estas son las implicaciones, esto es lo que la cruz debe estar produciendo. Ustedes no son lo que eran antes. No se trata de alguna doctrina más que ha venido por la moda de la iglesia, no. La idea es que es un autoengaño con respecto a las implicaciones de la cruz en esencia, y ya después de esto me callo, pero en Romanos 6:1 dice esto, dice, ¿continuaremos en pecado para que abunde la gracia? Bueno, eso está hablando de las implicaciones de la doctrina, de la verdad. Realmente no se trata tanto, bueno, sí se trata de falsa doctrina, pero
¿Qué vemos que esta doctrina produce o qué debe producir? Y creo que el engaño llega cuando los cristianos limitan la cruz, la limitan y no creen que realmente puede producir una vida santa, que en esencia es lo que Dave está diciendo. Eso es Sí, una realidad. Porque cuando no estás recibiendo los resultados de victoria sobre el pecado, empiezas a disminuir qué tan serias son estas cosas. Dicen, no es gran cosa, si yo hago un poco de esto, un poco de aquello, no es importante. Yo trabajé para un pastor años atrás que él tenía una iglesia, su iglesia principal eran cerca de 2,000 miembros y tenía 5 satélites en el área de Houston, ¿no? Yo trabajé en uno de esos planteles y él tuvo una situación muy pública que sucedió, tuvo una situación, bueno, un arrepentimiento muy, muy público, mucho dolor, fue algo en su corazón y bueno, yo le hice la pregunta, yo era un joven predicador en ese momento, básicamente yo estaba tan sorprendido, yo pensé, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió esto? Y él me dijo, bueno, yo estaba haciendo tanto para el Señor que yo pensaba que el hacer esas cosas para el Señor no era tan gran cosa y empecé a darme licencias. Ahora, ese pastor sigue estando en el ministerio, el Señor lo sigue usando, él se arrepintió, gloria a Dios, y él sigue siendo usado por el Señor, pero fue algo bastante sobriante en mi vida antes de yo conocer el mensaje de la cruz. Yo todavía veía la importancia de cómo yo tengo que enfocarme en lo correcto y cómo yo no puedo presentar estas cosas como insignificantes, esas cosas donde no tenemos victoria pensando que eso está bien, no es gran cosa, es importante y es gran cosa. Y el Señor quiere que vivamos en una victoria total, pero solamente hay una venida para esa victoria, sí. solamente una. Y es asombroso y es sorprendente cómo los cristianos, verdaderos creyentes, no vieron que ellos no debieran estar haciendo ciertas cosas. Y si tomamos a Corinto como un ejemplo, podemos considerarlos a ellos estar inflados por, bueno, se me olvida la ocasión exacta, pero uno de los familiares en la relación de incesto, etcétera. Solamente creer en el mensaje de la cruz y se detiene allí, realmente no le va a ayudar en gran cosa. ¿Usted quiere decir solamente creer en la declaración que sea correcta? Sí, y el decir, bueno, aquí es donde está mi fe, el blanco de mi fe. Lo que sucede es que cuando una persona hace la cruz, el blanco de su fe, el Espíritu Santo entonces, esa es la llave, esa es la Sí, así llave. es. El Espíritu Santo entra y empieza a hacer la labor y empieza a ayudar a la persona a hacer lo que deben de ser, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. El Espíritu Santo hace eso. Sí. Nosotros hablar simplemente de la cruz, si nos detenemos allí, no nos va a ayudar en gran cosa. Sí, entonces puede conocer la teología, pero realmente no aceptarla de corazón es lo que usted está diciendo. Esa es la advertencia que está dando. No solamente tu corazón, pero Sí, tu entendimiento de que el Espíritu Santo, yo sé cuando estoy diciendo, Señor, el blanco de mi fe es Cristo y este crucificado, etcétera, etcétera. Yo sé que el Espíritu Santo me va a ayudar porque es la manera sí, como Él opera. sí Él es. obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros. Así que Amén, Él quiere que nosotros le demos gloria a Dios, amén. gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó un precio muy grande. Y nosotros siempre debemos de entender eso. Es el Espíritu Santo. Ahora Él estará de acuerdo con nosotros por un tiempo. Vamos a decir, Él trabajará con nosotros por un tiempo mientras vamos tropezando, pero demanda, después de cierto tiempo, que le demos crédito y gloria. Sí, y si eso es verdad, entonces lo que los hermanos han estado diciendo del lado negativo no debe ser visto ni exhibido en nuestras vidas. Y lo contrario, el fruto del Espíritu, el carácter y la naturaleza de Cristo debe tener una senda para expresarse en nuestras vidas. Y esa es la verdadera evidencia de que nuestra fe está en Cristo. ¿Cómo tratamos a nuestro cristiano hermano, al mundo, y cómo estamos nosotros
alineados con Cristo en lo que Él está haciendo. Nuestro carácter está mostrando lo que su naturaleza debe estar haciendo. Bueno, el Espíritu Santo es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Él no está limitado. Correcto. Y nosotros hemos conectado nuestra estrella a algo ilimitado en Sí. poder. Y yo sé que, bueno, en la denominación donde yo estuve, y allá hay buenas personas en ese lugar, claro que sí, pero una vez al año reunían a sus misioneros desde todo el mundo y buscaban un psicólogo que hablase con ellos para ayudarles con sus problemas, etcétera, etcétera. Entonces, el año cuando yo recuerdo que, bueno, a ellos se les enseñó en el campo, busquen una maleta vieja, que no valga nada, y busquen ropa desgastada y llenen esa maleta con esa ropa vieja y vayan y échenla al río o a un lago o el océano o donde estén cerca. Y eso les dará victoria sobre el pecado. Sí, usted considera lo que está en su maleta su pecado y, Exacto, sí. o si no, lo único que hace va a ser infraccionado, no va a traerle victoria en lo absoluto. Pero eso le enseñaron. Esa es la locura, sí. Yo escuché a personas que estaban en eso, encontraron esa situación, pero nuestra fe, como ya se ha dicho, centrada en Cristo y lo que Él ha hecho, es la llave para vivir la vida cristiana en el nuevo pacto. Sí Es la llave y debemos entender y aceptar eso. Y lo que esta epístola nos está diciendo es que necesitamos ver eso, exhibir y andar como hijos de luz, caminar y andar dignos del llamado de ser cristianos. Y sé que vamos en camino a eso, al versículo 8, pero para repetir algo que dijo el hermano John la semana pasada, él dijo, usted viene a ser lo que es. Se Sí, está lo que uno convirtiendo es. en lo que es. Y aquí el versículo 8 dice lo que eran a veces tinieblas. Entonces, el argumento de Pablo con la iglesia de Efesios es que es lograr ver que ellos vean lo que se han convertido para que no hagan lo que hicieron. Pero si usted se equivoca, se va a engañar porque, bueno, la gente va a decir, o usted va a decir, todo el mundo peca un poco, y ese es el tema aquí, ser seguidor de Dios, caminar en amor, no caminar en fornicación, inmundicia, etcétera. Pero nosotros no vamos a vivir correctamente si no creemos correctamente. Creo que veo eso en las escrituras de Pablo. Ustedes eran esto, ya no lo son, pero yo les puedo decir eso, les puedo decir que eso es lo que la cruz les ha dado y ha provisto, pero tienen que creerlo. Sí, Y eso es lo que es la aplicación. La aplicación es creer lo que la cruz ha producido. sí, Usted amén. tiene una decisión cada día si Sí, lo va a creer. se requirió para mí, alguien como yo que crecí en la iglesia, crecí en el Pentecostés clásico, fui al instituto bíblico, fui a la escuela, al seminario, cuando yo terminé, o más bien cuando comencé a leer los libros que el hermano Swagger presentó, yo era esa persona que tenía ese conocimiento mental del mensaje de la cruz, pero no tenía una iluminación del Espíritu Santo. No fue hasta que el Señor verdaderamente comenzó a enfatizar a mi vida cuán importante Romanos 8.2 realmente era. El significado de Romanos 8.2, porque yo había visto ese versículo tantas veces, no entendía realmente el significado hasta que el Espíritu Santo, el mensaje de la cruz, no solo es una revelación, sino que es una iluminación del Espíritu Santo. Yo realmente realmente sí fue algo sobrenatural que Dios obró en mi vida y que obró en mi corazón para poder entender realmente qué era, mucho más allá del conocimiento mental o de la teología correcta. Como usted dijo, usted puede tener la teología correcta, puede decir todo lo correcto, pero realmente ha permitido que eso se penetre en su vida, ha permitido que eso cambie su ser. ¿Realmente lo cree o solamente está repitiendo lo que usted ha escuchado? Y eso fue lo que pasó. Se requirió de una obra sobrenatural del Espíritu Santo para poder revelarme y para poder hacer que Romanos 8.2 viniera a ser algo vivo en mi vida. Estas personas aquí, y eso se aplica a todos nosotros realmente, están tratando de vencer o tratando de hacer cosas ellos mismos y no lo pueden hacer. No se comparan a Satanás, no son
no son comparación al poder de las tinieblas. Lo acabas de citar, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, si notas, el Espíritu Santo frecuentemente pone la palabra vida conectada a su persona. Y el pecado tiene la muerte conectada, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Y nosotros nunca debemos olvidar que nuestra fe y confianza en Cristo y lo que Él hizo en la cruz está dependiendo o está ante la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones para hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y eso es lo que la cruz hizo posible. Así es, y eso está disponible a toda persona nacida de nuevo, cada una de ellas. Garantizado, garantizado, así es. Entonces, una vez más, uno de los procesos, y yo quisiera añadirle esto a la conversación. Yo creo que a veces los cristianos que han tratado de operar, como nosotros diríamos en la carne, dependiendo de sí mismos o no saben o han rechazado lo que han escuchado relativamente a nuestra enseñanza sobre la cruz, van a encontrar con el pecado en su vida y los va a frustrar. Va a traer una gran frustración en su vida y corazón y ellos comienzan a entregarse y a darse a esa simple tentación y mucho de eso tiene que ver con la frustración de no poder vivir para Dios a través de las obras. Han estado intentando, no se trata de que no eran sinceros, pero de repente yo creo que realmente no estoy describiendo ese espiral descendiente, estoy hablando más que nada de una frustración que termina en una falta de preocuparse por su posición. Yo no lo puedo hacer, me voy a rendir. Y yo creo que mucho de lo que vemos en el mundo el día de hoy del cristianismo es un resultado de esa frustración. La mayoría, y debo tener cuidado aquí porque no podemos poner a todo el mundo en una caja, pero la mayoría del movimiento cristiano, la mayoría del crecimiento cristiano juvenil no tiene ningún tipo de semejanza a una vida santa, no están tratando ni de vivir de esa manera. Ya han visto el cristianismo que ha existido antes que ellos y ellos ven esas reglas estrictas y las vestimentas y todo eso y ellos ven a sus padres y estoy tratando de ser amable, pero eso no funciona. Y ellos lo han visto y han dicho, bueno, no vamos a hacer eso. Casi es una rebelión contra la santidad de esa forma, tratando de aceptar la gracia como un medio de lascivia, como Pablo lo advierte otra vez, pero sí creo que la condición de la iglesia, mucho de esto tiene que ver por la frustración de la gente que trata de obrar y de vivir su vida bien a través de sus obras y no se puede. Así que no queremos dejar la santidad, no podemos tampoco dejar la vida justa, pero tenemos que tener cuidado e inspeccionarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que nuestra fe esté centrada en Cristo y que entendamos qué es lo que Él ha hecho y por qué Él merece el objeto de nuestra fe. No estoy tan seguro, Lauren, de que algo como esto en nuestras mentes constantemente, o no puedo hacer esto, tengo que hacer más de aquello, no me parece que es la manera de Dios. No, no lo es. Y eso lleva a esclavitud realmente. Y si esa persona pone su fe totalmente en Cristo y esté crucificado y la mantiene allí constantemente, lo demás se atiende a sí mismo. Bueno, creo que el Espíritu Santo le ayuda a ese individuo a ver las áreas en su vida que necesitan cambiar y luego no tratarán de cambiarlas a ellos mismos. Lo que algunos le llaman a eso es moralismo. Simplemente es moralismo y usted puede enseñar, vamos a decirlo, y lo dijimos la semana pasada, usted puede ponerle lápiz labial a un cerdo y sigue siendo un cerdo. Así es. Y muchas de las características del moralismo se pueden copiar por cualquier persona. El mundo puede hacer eso y de hecho a Sí. veces son mejores haciéndolo. El evangelio, el creer en el evangelio produce una vida cristiana. Así es. Simplemente lo hace. Solo se hace así. Exactamente. Teología de Nike. Simplemente hágalo. Y allí están muchos cristianos. Si lo que usted está creyendo no produce lo que está haciendo, y así va a ser,
Esa es la promesa, ¿no? Sí, Según la así es, Biblia. correcto. No podemos decir, bueno, usted conoce el Evangelio, pero tiene que conocer más cómo debe comportarse. No, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta, queriendo decir que la cruz no produce una vida de pecado. No lo hace. Y de hecho, yo creo que ¿por qué es que él habla tanto del pecado? Y no quiero hacer tanto eco o repetirme tanto, pero ¿por qué él tiene que decir, no, tales eran algunos de ustedes? ¿Por qué él dice eso? Si los de Corintios, el problema con la aplicación de ellos era que no estaban creyendo lo que habían venido a hacer. Ellos no creían que ellos eran eso o habían sido eso antes. Y mi punto es que no es moralismo, es fe. Esta es la victoria que vence al mundo. Usted puede conectar allí la inmundicia. En otras Entonces, palabras, estás diciendo que no eres santo porque no hago tal sí, cosa. sí. No, yo soy santo por lo que Él hizo por mí. Eso que Pablo está enseñando. Usted era eso, pero en el momento de salvación, ahora ya no lo es. En esencia, Pablo estaba diciendo o recordándoles quiénes eran en Así es. Cristo. Porque no hay esperanza de otra manera. Sí, No hay amén. esperanza de limpiar la vida si usted no cree lo que es Así ahora en es. Cristo. No hay esperanza. Sé que tenemos que ir a la pausa, pero rápidamente. Estamos hablando de creer y tener fe y también debemos traer el elemento de entregarnos. Cuando uno ve el significado singular de la creencia o de la fe, tiene que ver con rendirse y a lo que sea que usted se rinde, usted va a depender de eso. Así que si usted se rinde completa y plenamente a la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, entonces ahí es donde su fe va a estar y eso va a producir esta vida y llevar a cabo ese fruto o de producir frutos. Si usted se rinde a usted mismo, a sus acciones, ahí estará su fe. Así que debemos recordar que realmente todo esto es en fe y creer. Tenemos que ceder, tenemos que rendirnos y yo no creo que muchos cristianos realmente entiendan eso. Interesante. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Estaba recordando algo que me sucedió durante la pausa, hablando de cómo una persona puede encontrarse, ¿no? O algo así. No sé cuál sería la terminología apropiada, pero un reportero de la revista Life Magazine, ya hace muchos años atrás, y este reportero, yo le pregunté a una señora, ella era una reportera, ¿y a dónde va ahora? Me dijo, voy a California a hacer un reportaje por allá. Esta reportera, y cuando uno habla de California, pues ya uno se imagina que algo raro viene en el camino. La vida es muy difícil. Bueno, cosas absurdas que realmente presentan allí. Sí. Es difícil no verlo de esa otra manera. Bueno, sucede que le pregunté, ¿qué va a estar haciendo por allá? Voy a hacer una historia de una nueva manera de, hombres de negocios que van allí y hacen cosas nuevas. Tiene que ser algo muy interesante. Me dijo, no lo sé, porque el reportaje tiene que ver con hombres de negocios que se van al bosque, básicamente son hombres de compañías muy exitosas, millonarios, y se van al bosque, se quitan la ropa y cierran los ojos y empiezan a tocarse unos con otros. Sí, es peligroso eso. ¿Y qué hace eso? Le pregunté. Ella dijo, yo no lo sé. Pero allí habían hombres que ganaban tal vez $10 millones al año, ¿correcto, John? Sí, señor, tristemente. Que están ahora en el bosque bajo un árbol
cerrando los ojos y ahora tocándose unos con otros en el bosque. Y de alguna manera eso los ilumina, qué sé yo. Ella dijo, no sé yo qué es lo que se hace en ese grupo. Esa serenidad. ¿O tú mucha conoces de eso? Ah, sí. Usted dijo que, bueno, yo solo estoy aprendiendo. Termino mal yo porque me falta una mano, ¿verdad? Bueno, realmente el hombre Estupideces sin Dios hace estupideces, tinieblas. Sí, así es. Sin Dios es Correcto. tinieblas. Y muchas de estas cosas obviamente están repletas de diferentes religiones y cosas muy perturbantes, pero así es. miren, un hombre de negocios, el presidente de nuestra compañía de techos, muy exitoso, hablando acerca de estar en ese tipo de eventos y tenían carbones encendidos y estaban caminando encima de esos carbones para ver cuánto soportaban y cosas ridículas. Algunos se quemaban quemaron. bastante, ¿no? Yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Pero Es engaño, es un correcto, engaño. tratando de llenar eso, tratando de llenar ese vacío y llenar eso que le hace falta a uno haciendo cosas positivas, según ellos. Y mucha gente dice, bueno, así es como yo exhibo la fe, porque puedo caminar a través de estos carbones encendidos y no me lastima. Termina absurdo. convirtiéndose en algo demoníaco, ¿sí? Sus orígenes están en la idolatría y Ese es el pensamiento, considerar el concepto, la Sí, palabra así vana, es. ¿no? correcto. Vanas filosofías, dice Pablo, según la testimonio, le llaman locuras. Ellos aumentarán a más impiedad. Según eso, su palabra realmente consumirá su vida, una enfermedad como la lepra, como la gangrena. Así que consideremos la fuente, ¿no? Cuando el hermano John ha estado poniendo su dedo en el origen de la psicología y el misticismo y considerar la fuente, realmente si no es de Dios, dice Santiago, es del mundo, es sensual y es Pecaminoso. diabólico. Sí, así es. La palabra vano o vanidad habla de vacías, Correcto, sí. de nada. Y eso es todo lo que es nada. Hermano Swagger, cualquier cosa contraria al evangelio, al mensaje de la cruz, es vanidad. Eso Sí. es lo que es. Y eso es lo que Pablo está mencionando cuando él habla de la vanidad. Así Es es. sabiduría del Así es. mundo y todo lo que hemos mencionado, lo que John ha estado presentando, lo único que tiene sustancia es el evangelio. Fuera de Cristo no hay luz. Todo es tinieblas, no Sí. hay luz. Y es que el hombre que tienen, estos hombres que tienen doctorados y hacen cosas absurdas, y usted se pregunta, pero ¿y qué es lo que están pensando? Y tratan de operar, de funcionar fuera de Cristo. Y Así es. realmente no funciona. Pablo lo llamó sabiduría del mundo. Gabriel resaltó antes sobre el rendir. Voy a leer en Romanos 6:16. Pablo dice, ¿no saben ustedes que a quien ustedes se someten son siervos aquellos que obedecen, de pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Hay dos grupos. Un grupo es muy amplio y abierto y tiene muchas malas direcciones y malos caminos. Hay una manera que podemos caminar, que podemos tener con Cristo, ¿no? Sí, amén. John, el mundo que nosotros vivimos, ellos vamos a decir que ellos entienden lo que ellos pueden tocar, pero si está mal y tú lo has catalogado, pues muy bien. Para la iglesia, el aceptar esto, eso es horrible, que la iglesia adopte estas cosas porque están disminuyendo la luz que tienen, ¿no? He estado pensando en esto. Tal vez ustedes lo han pensado también, pero al principio del siglo XX tuvimos un gran derramamiento del Espíritu Santo. No fue solamente en la calle de Azusa, afectó a otras partes del mundo también. No voy a entrar en todos Así los es. detalles, pero la mayoría de la gente que escucha los programas sabe que hemos cubierto estas cosas. Hubo un tremendo derrame del Espíritu y vimos al Señor hacer cosas tremendas. Sin embargo, tenemos que pensar en los 20s y en los 30s. Vimos cómo el comunismo entró a este país. William C. Foster trajo el Partido Comunista de los Estados Unidos, formulándolo después de que se creó la tendencia en Rusia bajo Lenin. Así que principios comunistas se enseñaron y vinieron bajo la
la enseñanza de elementos humanitarios. La palabra comunidad se comenzó a utilizar en diferentes aspectos. Vimos nuestro sistema educativo cambiar por humanistas como John Dewey. Y en el mundo de la iglesia, el doctor Harry S. Ward, un comunista tratando de subvertir doctrina cristiana y enseñanzas de principios comunistas. Vimos, por supuesto, al pasar el tiempo, cómo la psicología obró hasta llegar a la iglesia, y por el tiempo no voy a entrar en detalles, pero mientras hubo un gran mover de Dios, también hubo un esfuerzo de Satanás de obrar y entrar a la iglesia sigilosamente a través de gente que era parte de la iglesia. Les llamamos personas sigilosas que entran a escondidas. Nadie los vio porque tenían el doctor, y no voy a hablar de los que verdaderamente utilizan su educación para las razones correctas. Pero estos individuos venían con sus doctorados y maestrías, así que eran valiosos y visto con mucha alta estima. Y vino también a entrar al sistema legal. El día de hoy, si usted va a la corte y si alguien es sorprendido en un crimen, si tiene una bebida, inmediatamente son sujetados a las clases de Alcohólicos Anónimos. Hemos hablado de cómo se ha creado esta falsa directiva de liberación del alcohol, pero todas estas cosas entraron a la iglesia con todos estos errores. Hay muy pocas voces, hermano Suagri. Yo me fijo en las cruzadas, me fijo en los años que usted ha administrado. Yo he visto algunos de ellos, hermano, y por supuesto, usted no soportó esas cosas. Usted habló en contra de todo eso, por eso es que no lo quisieron a usted, hermano, porque usted vino a dañar su negocio. No se trata de que usted estaba haciendo mal, lo estaba demostrando amor, así como nosotros que les decimos que es algo equivocado. Y Pablo dice claramente que los nombremos y los señalemos, porque debemos hacerlo para que la gente pueda asociar el error de su camino. No lo hacemos por odio, sino porque amamos a la gente que está siendo subvertida y sujetada a esta falsa enseñanza. Las ovejas son ovejas, y nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de dirigirlos de la manera correcta para que puedan alimentarse y ser protegidos. Si no los protegemos, solamente somos asalariados. La iglesia moderna ha adoptado la psicología humanista, bueno, casi al 100%. Así es. Y eso está llevando a la iglesia a decaer en la incredulidad. Amén. Porque no puede tener la cruz y la psicología No. a la vez. ¿Se puede No, o no? señor. No se puede mezclar las dos. Lo principal es que la psicología no trata con el pecado. Es un problema del hombre. ¿Cómo se Así puede es. ayudar al hombre si ni siquiera Con su podemos ayudarle a problema. tratar con el problema adecuado? Porque si tenemos un problema equivocado, no tenemos la respuesta equivocada. Creo que una de las palabras que yo he notado que se usa bastante recientemente entre ministros y entre el hecho de que los pastores vayan a consejería, hablan de estar completos y ser completos. Pero ¿cómo somos completos? ¿Cómo encontramos eso? La ayuda completa viene de ahí. La idea, y una vez más, eso es panteísmo. Somos parte del universo, y el universo en nosotros es nuestra chispa divina, que somos todos unos y debemos estar unánimes, y podemos hacerlo al vaciarnos. Entonces uno se santifica, uno se hace completo al vaciarse, y utilizan diferentes técnicas como yoga y otras cosas. Eso es lo que se hace, ¿no? Pero esa plenitud, esa completidad, solamente es de una manera. Es por Cristo y en Cristo, no por una reunión con alguien hablando de nuestros problemas o estas otras cosas de las que hemos hablado. Realmente, en la pausa estaba hablando yo con estar en una iglesia donde, vamos a decir, donde estaban, bueno, había, vamos a decir, un laberinto de oración allí. Y son ese tipo de cosas que se hacen en la iglesia hoy día. Y hemos visto cosas como huertos que ponen en la iglesia donde usted toma un rastrillo y trabaja la tierra, y todo eso viene del Sí, así budismo, del es. misticismo. Esto ha entrado a la iglesia. Así que la plenitud, sí, yo quiero ser pleno. Sí. Queremos eso, Amén. pero en Cristo. No entiendo esa idea. Lo del laberinto, yo también leí de Sí. eso. No lo entiendo.
Pero ¿qué es lo que hace ese laberinto de oración? Algunos son establecidos de diferente manera. Entran y en cierto momento usted se encuentra con un letrero y dice hay que orar por esto en su vida y luego pasa uno a la siguiente etapa y uno ora por otras cosas en la vida y miren, andar por ahí en la naturaleza orando, no hay problema con eso, no hay nada de malo con eso, pero estar usted en un laberinto y que haya estos enfoques de oraciones y encontrar dirección Encontrar de eso de lo que están dirección. hablando, que están encontrando su centro, todo esto está lleno de misticismo oriental. ¿Tienen una manera de caminar? Sí, mire, yo no pasé por ese laberinto porque pensé que me iba a perder en medio de todo eso. Pero sí, se supone que usted debe seguir el laberinto y seguir cada lugar para detenerse a orar. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? Sí, bueno, ni siquiera me había dado cuenta de que era un laberinto hasta que llegué para ver, como les dije, a mí me gustó todo lo que había ahí, las flores y la decoración, hasta que me di cuenta de que era un laberinto. Así que este es el tipo de tendencias que existen el día de hoy. Veamos lo que somos en Cristo. En Colosenses, Pablo dice, porque en Él está la plenitud de la deidad y son completos en Él. Es lo Amén. que dice claramente. Sí, ¿Cuál ¿qué es ese? pasaje? Colosenses 2, 9 y 10. Si yo estoy Sí, completo en Él, todo lo que yo necesito está en Cristo. amén. Todo lo que yo necesito ya lo tengo porque Él ya lo pagó por Ahí es mí. donde está esa plenitud. Soy Estoy pleno en con... Cristo. Exactamente. Todo para vida y piedad. Dios está en Todo, ¿verdad? todo. Vida y piedad nos ha dado todo. A menos de que pase por ese laberinto, ellos dicen que no es pleno. No, de hecho ellos piensan que al confiar ciegamente uno puede encontrar la dirección de la vida confiando en otros y confiando en los sentidos. Pero la realidad es que es un ejercicio de vanidad. No produce nada, no puede producir nada. Lo que esto hace, hermano Swagger, es causar que alguien piense diferentemente de Jesucristo. No está en nosotros, estamos completos en Él. Así es. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Espero que Dios le haya bendecido el día de hoy, que hayamos entregado cosas importantes para usted. Gracias por estar con nosotros. No se pierda la próxima programación. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.